Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta noche de Museos de Agosto. La charla de hoy se titula Artistas frente a la representación de lo indígena en el arte moderno. Mi nombre es Fernanda Ramos del Departamento de Curaduría y les doy la bienvenida a esta conversación. Muchas gracias a nuestra moderadora y a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Espero que disfruten la conversación. Voy a leer brevemente una semblanza de cada uno de ustedes y daremos inicio a esta charla. Empiezo con Guillermina Ortega, quien moderará esta conversación. Guillermina es de Poza Rica, Veracruz, nació en 1960, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, con especialidad en pintura, y en la UNAM estudió en Historia y Artes Visuales. Ha expuesto pintura, dibujo, arte objeto, instalaciones individualmente y de manera colectiva en más de 100 muestras estatales, nacionales e internacionales. Fue seleccionada en el 8º y 10º Encuentro Nacional de Arte Joven, Bienal de Pintura Joaquín Clausel, la primera Bienal de Pintura y Escultura Olga Costa. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz en las emisiones 94-95, 99-2000 y 2013 en la categoría de creadores con trayectoria. Desde 1980 ha sido educadora, gestora, promotora e investigadora de artes plásticas en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz, colaborando para diversas instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Galería José María Velasco, el Instituto Veracruzano de Cultura, la Casa de Cultura de Poza Rica, el Consejo Veracruzano de Arte Popular y muchos otros más. Ha realizado proyectos especiales como curadurías, ambientaciones, ofrendas, festivales, programas culturales y tutorías artísticas. Y del 2000 al 2012 colaboró en el Festival Cumbre Tajín. En el 2013 realizó un intercambio artístico en Canadá, Creation d'Oeuvres d'Installative, con la colaboración del Consejo de las Artes Canadienses, y actualmente realiza su producción artística en un proyecto relacionado con la naturaleza, la espiritualidad, lo femenino y la identidad en Coatepec, Veracruz. Muchas gracias, Guillermina, por acompañarnos el día de hoy. Ahora presentaré a Ana Hernández. Ana Hernández es una artista de Santo Domingo, Tehuantepec. Nació en 1991. Es egresada de la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, de las Clínicas de Especialización en Arte Contemporáneo, SEACO. Parte de su formación la recibió del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO. Su discurso artístico se centra en la recuperación de la vestimenta tradicional del Istmo de Tehuantepec a través del entorno que habita y la preocupación por la migración, la geografía, la identidad, que parten de intereses personales y se trasladan al intercambio del conocimiento desde la comunidad. Ha participado en exposiciones en Oaxaca, Ciudad de México, Monterrey, Estados Unidos, Ecuador y España, entre otros. Su trabajo ha sido publicado por Harper's Bazaar Art, La Tempestad, Código y Andares. Actualmente vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca. Nelson Morales, muchas gracias, Nelson, por acompañarnos. Nelson es de Unión Hidalgo, Oaxaca, nació en 1982. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Desde 2008 se ha dedicado por completo a la fotografía de manera independiente y ha cursado distintos programas educativos de fotografía contemporánea en México. Su trabajo se enfoca principalmente en temas sobre género, el cuerpo, la identidad y la diversidad sexual. Ha realizado distintas exposiciones colectivas e individuales en países como Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Portugal, Malasia, India, Brasil, Argentina, entre otros. Desde 2020 es beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA, y ese mismo año gana el concurso Center Stage Family en Moscú, Rusia. Su trabajo ha sido publicado en Aperture New York Times, Vogue Italia, Vice, Mexicanismos, Enfoque Visual, Tetu, L'Oeil de la Fotografie, The British Journal of Photography, Der Grave y otras más. En 2018 publicó su primer fotolibro, Musas Mushe, y en 2019 publica su segundo fotolibro, Fantastic Woman.
Y por último, presento a Cuauhtémoc Huetzca. Cuauhtémoc, que es de Songolico, Veracruz. Es un diseñador gráfico e ilustrador que ha colaborado para libros, revistas, periódicos y proyectos de índole cultural. Algunos de sus trabajos han sido expuestos en Argentina, España, Estados Unidos y China, y su obra aborda la migración y las relaciones con los pueblos originarios, el desplazamiento y el despojo. Seleccionado en el libro Latidos Visuales, las mejores ilustraciones latinoamericanas en 2013, editado por la Universidad de Palermo, Argentina. En 2014 formó parte del quinto catálogo iberoamericano de ilustración y su obra fue expuesta en la Feria del Libro de Guadalajara en 2014 y en la Feria del Libro de Taipei, China, en 2015. En el mismo año obtuvo el primer lugar en el 25 catálogo de ilustradores, publicaciones infantiles y juveniles de la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, México, y recientemente fue finalista en el segundo concurso internacional Art Contest and Exhibition for Children by Hispanic Artists en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Y uno de sus carteles fue seleccionado en la categoría Mejor Cartel Impreso en 2014-2016 en la 14ª edición de la Bienal Internacional del Cartel en México. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Sin más, les cedo la palabra para iniciar esta conversación y cualquier cosa, aquí estoy escondida. Gracias, Fer. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo la verdad traigo también un sueño de hace muchos años acerca de esto que es el arte indígena contemporáneo. Y hoy, por ejemplo, no los conocía, pues me siento muy, muy honrada. Pero además, bueno, espero que estas preguntas que a veces yo me he planteado ya desde hace muchos años, compartirlas con ustedes. Yo estoy segura que nos va a dar todavía ese diálogo que hace rato platicábamos. Ahora sí que como se vaya dando, ¿no? Voy a leer la primera. No tiene que ser así exactamente, más bien es como un pretexto, ¿no? Para empezar esto. Yo, bueno, una de las preguntas que me he hecho a mí misma, pero además también a otros artistas indígenas que se asume como, bueno, yo me sumo indígena contemporánea, es ¿cómo transitas conceptual y espiritualmente entre el sistema del arte mexicano y la tradición indígena? O sea, más bien sería como cómo te piensas, cómo te ubicas en el mundo en general. Claro, hablo del tema y del contexto que es lo mexicano, pero en realidad es, creo que bastante profundo esto. Yo no sé, ¿quién quiere empezar este diálogo? Las damas primero. Bueno, está bien, Ana. Hola. Hola. Pues como cualquier otro habitante, ¿no? Creo que del ser indígena, como que cualquier habitante que está en casa, en México, en el universo, creo que eso es, ¿no? Como esta pregunta, creo que es como, pues como un habitante, como parte de, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, sí. Ajá, Nelson. Bueno, yo en mi caso, como dice Ana, también me considero una persona normal como cualquiera, pero lo he estado como analizando, creo que desde que el momento en que me acepto como indígena, como un artista indígena contemporáneo, como tú dices, Guillermina. Pero creo que el ser indígena también lleva un gran peso, una responsabilidad y también para mí es, no sé, yo creo que todos somos especiales, absolutamente todos tenemos cosas importantes, especiales que mostrar hacia el mundo, seamos o no seamos artistas. Pero creo que nosotros como artistas indígenas, yo sí me siento especial. Todos somos especiales, pero teniendo este bagaje cultural tan importante en el Istmo de Tehuantepec y bueno, en todas las culturas arraigadas de México, me considero un ser afortunado
Sí, pero ha sido un proceso, no es de que un día me levanté desde niño y digo, estoy feliz de ser indígena y quiero ser artista indígena. No, es un proceso para mí, ha sido un proceso. Ajá. Claro, aquí, bueno, lo voy a explicar porque hago esta pregunta y sobre todo platicando con otros artistas y de otros lugares como Norteamérica, que bueno, nos parecemos muchísimo, porque en mi caso ha sido no fácil a veces, ha sido complicado. A veces yo lo veo como dos mundos, ¿no? Este mundo pues que hablamos de qué es el arte contemporáneo o la gran ciudad o una manera bastante occidentalizada que bueno, yo hoy lo asumo también. Y lo otro que es lo propio, lo nuestro, como tú decías, esta tradición pues de donde nacimos, de lo que somos, sobre todo en la familia, ¿no? Ahora, bueno, creo que ya hay una distancia mental también, pero sobre todo cuando yo era niña, ahorita le voy a dar la palabra a Cuauhtémoc, que él es del estado de Veracruz, como lo ve también desde Veracruz, porque a veces acá, a pesar del el momento histórico en el que estamos, estos temas no se tocan, no se dicen. Y por ejemplo, en mi ciudad, que es bastante mestiza, o sea, Poza Rica ahora es una ciudad petrolera, parece que la memoria se ha perdido, no completamente, pero sí un poco. Y como no se teman estos temas no se tocan, entonces los abuelos que formaron un lugar muy importante dentro de la familia y que hoy ya no están desafortunadamente, era el hilo conductor hacia, pues un pasado no tan lejano, un pasado cercano, ¿no? A esa es concretamente que me encantaría escuchar de ustedes esta reflexión, así como, bueno, ustedes se lo acaban de hacer, y te doy la palabra, Cuauhtémoc. Hola a todos, a todas. Mucho gusto. Yo también me siento muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, a diferencia de ustedes, yo vengo del diseño gráfico y de la ilustración. Transito entre las comunidades, trabajando con niños. Es interesante, pues, porque de alguna manera yo hasta hace un tiempo no me asumía como artista, ¿no? Ni siquiera, no como indígena, pero sí no como artista, porque digamos que significaba para mí algo complejo y algo que era como que no entiendo muy bien, ¿no? Por otro lado, yo transito por mi situación personal. De alguna manera me tocó crecer en las comunidades muy alejadas. Guillermina sabe que Veracruz es muy complejo, ¿no? Porque geográficamente estamos como muy distanciados y la zona centro de Veracruz pues siempre ha estado como muy, primero subyugada por pequeños cacicazgos y muy relegada también por ello, ¿no? Entonces, nunca ha habido organizaciones sociales que trasciendan y que puedan crear, digamos que un significado más colectivo. Entonces, para nosotros, a nosotros pues igual que a ustedes supongo, nos trastocó el 94, específicamente el ZLN, y justamente eso a mí me permitió entender que el asumirme como indígena era un posicionamiento político y de alguna forma también, pues después digamos que mis intereses personales que me fueron llevando al dibujo y a la ilustración, pues me permitió también tener una herramienta y poder de alguna manera ser un vínculo y ser un puente hacia mis comunidades que amo mucho. Y entonces, de alguna manera, pues ahora que ya empiezo por ejemplo, ahora que me invitan con ustedes, pues que son artistas, un museo de arte moderno, ¿no? Pues también se me hace muy interesante porque pues yo nunca había estado como en estas conversaciones, yo nunca he expuesto en un museo, ¿no? Bueno, hace algunos años por ahí expuse en un museo, fue la primera vez, porque también es interesante cómo se ve la ilustración dentro del arte, ¿no? La ilustración, pues para muchos no es arte, y también de alguna manera en el diseño gráfico, pues el cartel y la ilustración, digamos, los dos ejes que pueden
de alguna manera brincar ¿no? Y que están de alguna manera haciendo esa barrera entre algo mayor ser el arte, ¿no? Entonces, para mí sí, el asumirme como indígena nahua, el hablar mi lengua, el ocupar estos espacios, sí es un posicionamiento político y sí creo que como un puente para visibilizar lo que está pasando en las comunidades de Zongolica. Ok, muchas gracias. Qué bueno es escucharlos a todos. Y bueno, en el caso de Cuauhtémoc, esta parte que dices, me llega mucho desde el posicionamiento político, porque yo me lo he cuestionado también durante muchos años, sobre todo cuando estaba más joven, ¿no? Por esta, ¿cómo se podría decir? El estatus que le da el gobierno mexicano a qué significa ser indígena, ¿no? Entonces, yo me conflictuaba estando, sobre todo trabajando en las comunidades, alrededor como de los 30 y tantos años, ¿no? Que ya no estaba tan joven, pero era preguntarme, pues, ¿qué tanto soy indígena? Porque de acuerdo al Estado mexicano, pues debo ser pobre, ignorante, ¿qué otra cosa? No, mi casa debe tener piso de tierra. No poder hablar. No, claro, exactamente. O sea, yo creo que El color de la piel. el color de la piel debe ser muy, pero muy morena, porque no soy lo suficientemente morena, ¿no? Y además, sobre todo, porque no hablo la lengua, ¿no? O sea, mi abuela la hablaba, la generación de mis padres, pues para nada, porque la consigna era, no hay que mirar para atrás. Entonces, hasta que entendí que, bueno, también el mundo cambia, ¿no? Afortunadamente, algo está pasando. Yo creo que en los últimos 10 años, antes de esos 10 años, yo no me acuerdo que en México, o por lo menos en el sistema de las artes, se hablara de arte indígena contemporáneo o arte indígena moderno, ¿no? En el siglo XX, aunque bueno, sí teníamos sospechas de que pues ya sabemos quiénes, los grandes oaxaqueños, ¿no? O algunas también pintoras mujeres, pero no es hasta hace muy, muy reciente que bueno, afortunadamente para todos nosotros, este espacio pues está abriendo y que no es nada fácil. Yo estoy acostumbrada a ser invisible en mi propia tierra, ¿no? Y bueno, a nivel nacional, y cada cosa que uno va haciendo, o sea, cada obra de arte, cada exposición, cada conversatorio, es como que ir un pasito más adelante, ¿no? Entonces, antes de entrar a la siguiente pregunta, que pues sí, me parece que es el tema, el eje de este conversatorio, tengo una curiosidad, porque conocerlos, pues por supuesto que me genera muchas preguntas. Ana, bueno, te conocía por tu obra, pero claro que preguntártela, ese es un privilegio, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a crear estos proyectos creativos? Bueno, voy a como que regresarme un poquito. Yo no sabía que yo era una artista indígena, ¿no? Yo no sabía. A mí ahora, a partir de todo este movimiento me han invitado y eso. Entonces, con me volteo y digo, ay, estoy dentro, me clasificaron como una artista indígena, ¿no? Eso sí es algo que, o sea, que yo no sabía, o sea, yo no me asumía como una artista indígena porque, bueno, porque apenas vengo trabajando y esto, ¿no? Pero de repente como que las invitaciones, esto se vuelve y dices, no quiero ser solamente una artista indígena, no quiero, o sea, mi trabajo, como dices, pues nunca he pensado en tomar algo y trabajarlo porque, no sé, me gustaría como platicar con alguien más de diferente. Todo lo que trabajo es naturalmente, es de un objeto que he tenido donde crecí, donde ahora, ¿no? Es una naturaleza, es mi raíz, ¿no? Es algo normal, ¿no?
pero siento que ahora el sistema es como una clasificación de artistas, ¿no? De somos los artistas indígenas, somos estos y eso. Yo me pongo a pensar qué va a pasar después de eso. ¿Solamente nos quedaremos como los artistas indígenas? ¿Solamente nos quedaremos como en esa, solamente nuestro discurso? No, no, o sea, ¿qué es lo que, como decías, qué es lo que me hace a mí diferente del otro artista, ¿no? Eso, ¿no? Y pues esa pregunta que me dices es la vida diaria de tu casa, ¿no? Lo que quieres decir, lo que quieres trabajar. Es como siento que es una naturalidad de agarrar un plato, agarrar una piedra y donde estás ubicada, de ahí parte, ¿no? Esto. Ok, muchas gracias, Ana. Nelson o Cuauhtémoc. Cualquiera de los dos, ¿cómo ven? ¿Quieren que repita la pregunta? Sí, por favor. Sí, o sea, así como Ana ahorita con esa frescura lo dice que es la esencia misma. Por ejemplo, Nelson, en tus fotografías, todo este trabajo maravilloso que entiendo que son muchas series, a lo mejor en diferentes momentos, ¿cómo te fuiste acercando a encontrar sobre todo esos ejes discursivos en tu trabajo? Que yo lo veo y digo, pero qué maravilla, porque creo entenderlo, ¿no? Claro que nunca platicarlo con el artista me va a dar esa mirada, ¿no? Pues parte de la vida misma, de las propias experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, y ha sido una búsqueda y un proceso largo, en el cual yo siempre he dicho que mi obra también es muy autorreferencial, porque en este proyecto de las Mushes, el cual yo empecé en el 2010, pues esto era prácticamente por un rechazo que yo tenía hacia esta comunidad, pero también me di cuenta que era un rechazo hacia mi propia identidad como mushe, como aceptarme, un rechazo también con mi color de piel. Y ustedes saben que en este mundo de ser gay actualmente en la ciudad, pues tienes que tener un buen estatus económico, tienes que tener una cara bonita, una piel bonita para agradar pues a todas las personas, ¿no? Para ser popular, digamos. Entonces yo tenía un gran conflicto con mi existencia por ser de esta manera, por tener este color de piel, y, y la fotografía, el arte es lo que me ayudó a mí a entenderme, a entender quién soy, a entender por qué estoy fotografiando la cultura mushe. No solo por fotografiarla, sino que también yo lo empecé a hacer por reconocerme a mí mismo. Y bueno, yo me fui a la Ciudad de México, hice muchas cosas, y cuando regresé con cámara en mano, empecé a fotografiar la cultura, a imitar a esos grandes maestros de la fotografía mexicana. Pero llegó un momento en que yo me tenía que ver hacia adentro, hacia quién soy, qué tengo que aportar, qué tengo que decir sobre esta comunidad, y quién soy yo como autor. Entonces, la vida misma, las experiencias, la negación hacia muchas cosas que yo tenía sobre mí, han sido los que me han impulsado a desarrollar este proyecto. Y cada proyecto me lleva a otro. Es como una continuación. Por ejemplo, Guillermina, tú hablas como de muchas series. Una serie me llevó a otra. Y ahora puedo decirte que soy un fotógrafo de la diversidad. Soy un fotógrafo mushe, podemos decirlo así, queer, también se lo puedo decir en otro término. Y en las series que están en mi página web y las que sigo desarrollando, también las he desarrollado en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. Como yo hice una residencia allá, y como el fotógrafo indígena de un pueblo de Oaxaca fotografía a la comunidad en Estados Unidos. Como hay un proyecto bastante fuerte que es con una mujer trans
que fue militar, imagínate, y hizo su transición de género a los 70 años, entonces es fuerte, ¿no? Como yo viví en esa casa con toda la familia, ¿no? Y como ellos me abren la puerta de sus casas y me entregan como todo el archivo fotográfico de este personaje. Y así, entonces, hice ese proyecto, también pienso en como buscar algunas similitudes en otros lugares de América Latina, que lo he hecho en Colombia, y así me ha llevado pero como que yo pienso que es parte de mi misma experiencia, de mis mismas vivencias que estoy experimentando y las voy reflejando en cada serie que yo realizo. Ok, muchas gracias. Cuauhtémoc, hace rato tú platicabas también ya un poquito acerca de esto, que de ahí también partió esta pregunta, pero voy a ser un poco más insistente. ¿Quieres platicarnos también cómo es parte de este proceso para ti? ¿Me podrás refrescar un poquito la memoria? Porque Sí, se me fue. es tu proceso, más bien estoy hablando del proceso creativo, esto que nos acaba de decir Nelson en su, bueno, propia experiencia y cómo es contigo, por ejemplo. Ok. Pues yo al principio, pues como todos, ¿no? Estaba buscando, primero, como les comentaba, ser o tratar de ser artista, porque mi principal motivación era como buscar estudiar arte plástico, pero al no quedar y al meterme como a ser diseñador gráfico y luego, al no quedar en la escuela, perdón, y luego pues estudiar diseño gráfico y enfocarme, digamos que a la ilustración, pues buscaba un camino, ¿no? Y de repente creo que me estaba perdiendo y estaba como viendo todo lo de afuera y estaba viendo como todo lo que estaba, porque a mí me tocó también esa transición de lo tecnológico, pues, y de repente muchos artistas o muchos ilustradores empezaron a trabajar como la parte de lo digital, ¿no? Y pues en algún momento pues yo ni la computadora sabía aprender, ¿no? Entonces, pues de repente dije, pues es un reto para mí, ¿no? Y empecé a tratar de utilizar los programas y a tratar de emular, digamos que la estética que se estaba moviendo en ese entonces. Y no me sentía cómodo. Y de repente conozco un maestro y me dice, pues, un maestro extranjero, precisamente me dice, pues en tu comunidad tienes todo. Y entonces regreso a mi comunidad y empiezo a trabajar con la comunidad, pero también me doy cuenta de que pues a nosotros o a muchos maestros que yo considero, tengo tías artesanas, tengo tías pues que trabajan lo textil sobre todo, pero que su trabajo se veía como artesanía y que no, o sea, para mí todas estos lienzos eran maravillosos porque contaban una historia, porque buscaban plantear una forma de ver el mundo distinta. En ese sentido sí creo que nuestra gran ventaja de México es que hay 68 formas de ver el mundo que nos heredaron, ¿no? Que todavía tenemos ahí y que son distintas, ¿no? Pues hay formas distintas de nombrar el amor, el corazón, la comunidad, ¿no? Y de entenderlo y de ser, ¿no? Y eso me pareció muy, muy interesante. Y dije, bueno, ¿yo cómo incorporo eso? Pero en realidad ni siquiera tuve que hacerlo, o sea, fue como muy natural. Empecé a trabajar todo mi discurso, si se puede llamar de esa manera, y de repente todo el mundo me decía, pues es que tiene como estas características del textil de tu pueblo. Y cuando yo lo vi, dije, sí es cierto, y dije, pues sí, porque pues yo nací ahí y yo veía a mi mamá que bordaba y yo veía que mis tías pintaban la lana y que iban con los borregos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues empecé a ser más feliz, ¿no? Trabajando en los procesos y de alguna manera también eso me ayudó a que fuera como más orgánico, ¿no? El proceso. Y bueno, pues ahora, y también otra cosa, ¿no? Que yo veía que había por ahí algunas personas
que andaban como con esa bandera del indígena y que por eso también querían que su trabajo tuviera relevancia, ¿no? O sea, como este sentido de conmiseración de, ay, véanme porque soy indígena y porque soy pobre y porque no sé hablar, pero ni siquiera eran indígenas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo creo que no es lo que yo quiero hacer, pero ahora que pues ya con esto es un posicionamiento político. Y digo, pues si yo nací ahí y yo agua, pues ¿por qué indígena, no? O que soy nahua, ¿no? O como dice mi tía, pues somos masehual, ¿no? Porque además eso, ¿no? O sea, hay un nombre que nos pusieron, Eso. como todos los que dicen huicholes, y ellos, los compas, se asumen como huirráricas, ¿no? Y nosotros igual, nosotros somos masehualme, y a todos nos dicen nahuas, ¿no? Supongo que en el caso de Nelson y de Ana y de Guillermina hace rato decían, ¿no? Del nahua, ¿no? A veces también incluso lo hemos interiorizado mucho, ¿no? Y nos asumimos así, más en los nahuas al menos, ¿no? O sea, para nosotros es como no es tanto conflicto llamarnos nahuas, sin embargo, en la profundidad de las comunidades, mucha gente dice, pues somos masehual. Sí, tienes toda la razón. Y yo algo que me he cuestionado, bueno, además de esto, que es el significado de ser indígena en el siglo XXI, ¿no? También es el significado de ser mestizo, porque bueno, también me queda claro que pues, todos somos mestizos, pero que a veces también este término se queda bastante corto porque también no corresponde al mestizaje creado, ¿no? Por el gobierno mexicano, ¿no? En su momento, ¿no? Y por otro lado, acabas de decir algo que también tiene que ver con la pregunta que sigue, que es estas estéticas, porque bueno, a mí me parece también que es natural, ¿no? Todos venimos formados de estas estéticas mexicanas, sobre todo en el siglo XX. Ustedes son muy jóvenes, yo soy pues, la nacida en los años 60 y me tocó formarme, pues de alguna manera todavía en lo que quedaba en el siglo XX de este arte moderno que la verdad es que yo, bueno, provinciana, porque así me sentía, viví 10 años en la ciudad y los años que yo estuve en la academia, que fue la Esmeralda, pues no fueron así como que muy suavecitos, que digamos, ¿no? O sea, yo viví la discriminación y viví el rechazo, o por una o por otra situación, ¿no? Y claro, bueno, en mi experiencia, pues nunca me sentí cómoda en esta gran ciudad y me quedó claro a lo que fui, y creo que eso lo entendí ya hasta que estaba de regreso, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, que si bien estas estéticas que no elegí, me las tuve que aprender porque eso era lo que había, ¿no? No me quejo de la escuela para nada, porque también reconozco, bueno, que este paso por la academia me enseñó las técnicas, los materiales, pero sin embargo, sí me sentía yo un poco en este vacío, ¿no? Pero respecto a esto que le llaman el sistema de arte contemporáneo, que se llama, que la pregunta va así, ¿no? Dice, el canon de la historia del arte mexicano ha construido una imagen de lo que significa ser indígena. ¿Qué piensas de esa construcción? ¿Cuál es tu postura? Y a lo que me refiero concretamente es a todo este legado, bueno, que por supuesto nos dejó la plástica mexicana del siglo XX, ¿no? La figura del indígena, pues desde la Escuela Mexicana de Pintura, por supuesto, a lo largo de todo este periodo y que lo vemos hoy en los grandes museos. La pregunta, bueno, para no perder ¿cómo se llama? La continuidad sería primero para Ana. A ver, me gustaría que pase alguno de mis compañeros. Sí. Ok, claro, a ver, Nelson. Bueno, ¿cómo nos ven, no? Como el arte, cómo es o cómo debería de ser el arte indígena actualmente, ¿no? Bueno, obviamente algunos piensan que
pues el arte indígena actual tiene que ser como se ha visto siempre. Como dices tú, Guillermina, con estos grandes maestros que pues dejaron un legado cultural muy importante. Pero yo he estudiado la fotografía contemporánea, por ejemplo. Voy a hablar de la fotografía. Cuando yo descubro la fotografía, pues descubro estos grandes maestros que nos han enseñado muchísimo, ¿no? Como el maestro Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, actualmente sigue trabajando mucho Graciela Iturbide, y que Graciela Iturbide hace en los 70s fotografía a las mujeres, ¿no? Y, y voy a ser honesto, cuando yo tomo la cámara en mano, lo primero que hago es emular a Graciela Iturbide. Y hago una fotografía igualita. O sea, la fotografía de Magnolia yo la recreé, entonces, pero fue intencional porque es lo que yo estaba viendo, es lo que mis primeras referencias. Pero empiezo como a estudiar fotografía contemporánea y entonces me pregunto a mí mismo, necesito saber qué se ha hecho de fotografía en México, quiénes son los maestros actuales, y no solo actuales, no solo de México, sino a nivel internacional, y me empiezo a estudiar y empiezo a sumergirme en un mundo que no acaba, ¿no? Tantas maneras de expresar el arte y la fotografía. Y digo, bueno, ¿yo cómo lo voy a hacer? Entonces, sí, también tengo que ser honesto. Ahorita, en este momento, hay documentalistas, hay cineastas, hay fotógrafos de Juchitán fotografiando a la mujer, con las iguanas, con estos jicapesles, con el traje de tehuana y también a las mujeres, ¿no? Haciéndole las mismas preguntas que se hacen todos los documentales cada año, ¿no? Entonces, y para mí realmente para mí es repetitivo, ¿qué más necesitamos saber de esas comunidades? Y yo en mi postura como artista de la propia comunidad, tengo que contar otras historias que no se hayan dicho. Entonces, yo creo que eso es que los artistas tienen que hablar de lo que está pasando actualmente. Y eso es mi tarea como artista, como fotógrafo, que no nos vean simplemente como algo exótico, algo con nuestros trajes de tehuanas, con nuestros colores de piel, con lo que pasa en el mercado. Hay cosas muy interesantes que suceden y que se tienen que mostrar. Y para mí es eso, no solo quedarnos en lo establecido, en lo que ya está hecho, sino rascarle desde adentro y tratar de enseñar algo más, porque si bien es cierto que como se dice que todo está dicho en el arte, se dice, ¿no? Pero yo creo que hay cosas más profundas y más interesantes que podemos decir. Sí, completamente. La mirada cuando es de un pueblo indígena es muy diferente a la mirada blanca. Y claro, a mí me parece que estos grandes maestros como Lola Álvarez Bravo y también como Graciela Iturbide, abonaron pero muchísimo a la historia de la fotografía mexicana, ¿no? Y yo no podría concebir, bueno, la fotografía actual sin ellas, pero por supuesto que también es esta manera de cómo se mira desde este lado, ¿no? Y bueno, le vamos a dar la palabra a Cuauhtémoc. ¿Tú cómo lo ves, Cuauhtémoc? Pues yo creo que desde que se estudia para ser artista, bueno, en general, ¿no? O sea, yo creo que se estudia precisamente para mejorar la calidad de vida, ¿no? Así sea yo maestro, lo que sea, hay una responsabilidad social, o debería de haber una responsabilidad social, ¿no? No solo como indígenas, sino como mexicanos, ¿no? O como parte de este mundo, ¿no? Porque pues actualmente hay como una crisis en todo el mundo, en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros
como parte de una comunidad, porque además en la comunidad, pues, no sé, los compañeros, pero no te ven como artista, pues, no existe eso, ¿no? O sea, en la comunidad yo soy Cuauhtémoc, ¿no? Y mi abuelita hasta se le hace extraño, ¿no? Que dice, ¿a poco por eso te pagan, no? Por hacer esos dibujitos chuecos te pagan, ¿no? O sea, y aquí pues no haces nada, ¿no? O sea, ya no, o sea, también hay como esa cuestión de, incluso de pérdida de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no vives como indígena, ¿no? Ya no vives en la comunidad, ¿no? Ya no, o sea, es difícil a veces. A lo mejor todavía tengo algunos compañeros que van a la milpa, que cortan leña, ¿no? Pero a mí ya no me tocó eso, ¿no? Y no porque no lo quiera, ¿no? Pues yo, de hecho, uno de mis sueños es irme a la comunidad, a vivir en la comunidad, ¿no? Sin embargo, pues sí, también hay un sesgo porque pues yo ya vivo de otra cosa, ¿no? Entonces, mi responsabilidad con mi comunidad es eso que decía hace rato, ¿no? Ser un puente y tratar de generar proyectos que puedan, de alguna manera, pues tratar de compensar toda esa pérdida de identidad. En mi caso, por ejemplo, es pues la lucha por que nuestras lenguas pues sigan fortaleciéndose. En este caso, pues como ilustrador, mi camino ha sido siempre publicar en lenguas indígenas, apoyarme de los poetas, de los escritores que están escribiendo en lenguas indígenas y generar pues toda esta literatura que pues si bien es cierto que en nuestras comunidades siempre ha sido la oralidad, ¿no? Pero también hacia afuera, o sea, pues por ejemplo, apenas acabamos de hacer un documental a una artesana que tiene 81 años, ¿no? Y nos decía que ella es de las últimas artesanas del municipio. Y nos decía que tenía o sea, como que en el proceso de la realización del documental, nos decía, o sea, como que sentíamos que tenía como cierta tristeza de que cuando ella se muriera, pues dónde iba a quedar todo eso, ¿no? Entonces, justamente el hacer el documental y el hacerlo en náhuatl, además, porque todo está en náhuatl, eso era, creo que parte de dejar como ese testimonio y de buscar que nuestras lenguas se sigan usando, ¿no? Entonces creo que a diferencia de todos los que, pues, de toda la gente, sí tenemos como mayor responsabilidad con nuestras comunidades como artistas, ¿no? Porque además, pues yo lo veo que pues de alguna manera es un privilegio. Hace rato decías tú, ¿no? Se cree que el artista o el indígena tiene que estar de una manera, viviendo de una manera y no sé qué. Bueno, pues a mis papás o a mis abuelos les tocó piso de tierra, les tocó casa de madera y a mí no. A mí de repente, por ejemplo, me invitan a algún lado y me pago del avión, ¿no? O sea que a lo mejor mi abuela nunca vio, nunca hizo, ¿no? Y eso es un privilegio para mí. Entonces es una gran responsabilidad, pues, la que uno tiene. Eso veo yo. Ok, sí, muchas gracias. Ana, voy a volver a hacer la pregunta porque las respuestas son maravillosas, pero la pregunta era más bien un planteamiento, ¿no? O sea, durante prácticamente todo el siglo XX, la imagen del indígena que se manejó en las artes plásticas mexicanas fue, bueno, yo me atrevo a decirlo desde mi punto de vista, estereotipada, así como decía también Nelson. Y que a veces en la plástica, bueno, se sigue dando, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué piensas? Aunque hace rato ya lo dijiste y me gusta mucho tu respuesta, de esta construcción, ¿cuál sería, bueno, tu postura? Que también ya me la dijiste, pero no sé si quieres aportar también esta conversación en este aspecto. Sí, como eso, ¿no? Como el arte indígena colorido, chaquiras, bordados, ¿no? Esta forma de que no sé si el exterior ve de nosotros, ¿no? No sé, en mi caso es
es difícil hacerlo así porque como es que es eso, la tecnología no está peleado con la raíz, ¿no? No, para nada. Entonces yo pienso que tenemos que ocupar estas herramientas para que sean, o sea, esta voz, ¿no? Esta voz que se siga replicando, esta voz que se siga buscando, ¿no? Entonces, sí, creo que más que nada como una visión de la afuera, del que está acostumbrado de ver el arte, del arte indígena, de coloridos, la foto y eso. Pero ahí está, claro, ejemplo es Nelson, ves sus fotos y son unas fotos tan contemporáneas que dices, pero, o sea, no sé si porque yo soy de allá lo veo y digo, es que tenemos todo, ¿no? Tenemos todo y no está peleado uno del otro, ¿no? Solamente es eso, tenemos una búsqueda, pero no sé si la palabra nos, ya nos marcó que nos quieren tener ahí, ¿no? O sea, en esta posición. Pero creo que el trabajo de nosotros es ese, no, que no sea eso, que con la foto de Nelson es el ejemplo de muchas cosas. Con mi jícara dorada no quiere decir que sea el oro de todas las mujeres, ¿no? O sea, hay una voz que está ahí, que está hablando y que nosotros mismos estamos haciendo esa lectura y que tenemos claro que decir y nuestra posición de decir, no es eso, no es eso, es una herramienta y que, claro, tal vez en algún momento por eso estamos logrando esto, como reunirnos, hablar del tema y salirnos del tema, porque creo que de eso se trata, que nuestra voz no sea solamente clasificada en nuestro trabajo, ¿no? Como que sea un portavoz para muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias. Y por otro lado, bueno, porque a lo mejor mi pecado aquí va a ser balconear mis curiosidades desde hace años, porque a mí me queda claro que a nosotros los artistas, seamos de donde seamos, y sí digo mexicanos en el entendido de estos estados, bueno, ahorita estamos Oaxaca y Veracruz, y que realmente nos parecemos muchísimo, ¿no? Inclusive aún en diferentes generaciones, ¿no? A nosotros nos queda claro, seamos de donde seamos. Pero, ¿qué creen ustedes? O sea, desde el otro lado, porque yo le digo la mirada blanca, que sería parte del Estado mexicano, porque pues son las instituciones, ¿qué tendría que cambiar? ¿Cómo podría deconstruirse esta mirada blanca hacia la producción y hacia la imagen y hacia también las personalidades, las subjetividades, ¿no?, de los artistas indígenas contemporáneos? Y lo vuelvo a repetir un poco también esta frase, que es artista indígena contemporáneo, porque me parece que sí hay que sacarle partido a que se está señalando con el dedo, porque nunca se había dicho antes. Entonces, para mí, sí, esto es un avance hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no sé quién quiere comenzar. Bueno, yo quisiera comenzar, Guillermina, pero voy a ir con tu pregunta, pero si los amigos del museo pueden ir como compartiendo nuestro trabajo, estaría padre que... Ok, perfecto, claro, para que sepan de qué lo estamos vaya viendo. hablando. Y entonces yo me pongo en ese sentido con la mirada blanca y hago referencia a las ferias de arte. Uh-huh. Por ejemplo, a las galerías de arte contemporáneo, a las grandes galerías de México y del mundo, ¿no? ¿Cómo nos ven a nosotros? En mi experiencia, yo me acuerdo que yo pedía espacios para estar en una feria de arte, para estar como en una galería importante en México. Y bueno, ¿cuál era pues la respuesta? No, creo que no es el arte que queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, si esto no es lo que se esperaría del Istmo de Tehuantepec, o sea, no es lo que el sistema está acostumbrado a ver. Están acostumbrados a ver tehuanas, a ver colores, tejidos,
pero bueno, esto también pasa, también es parte de mi propia experiencia, de lo que yo he explorado. Y, y cómo es romper ese tipo como de percepciones que tienen hacia nosotros y decir, no, es que también somos esto, también está sucediendo esto y esto es lo que yo voy a defender. A mí me han censurado de muchas maneras. Eh, en, incluso algunos museos se han dicho, bueno, todo cabe, pero esto no, esto es, me han dicho tanto que es de muy mal gusto. Entonces, tengo muy mal gusto. Entonces, pero ese muy mal gusto que yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo y lo que me ha, eh, lo que tengo que hacer es defenderlo. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo quiero que me vean, cómo quiero que transmitir mi obra, mi trabajo y no solamente con lo que estamos acostumbrados. Y, y yo creo que el sistema, el Estado, tienen que abrirse a estas nuevas expresiones, a darle el valor que se merece, pues un valor de mucho tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de experimentar, de romper barreras y, y ha sido difícil porque, como les comento, no ha sido nada fácil que se acepten este tipo de fotografías en las galerías, ¿no? Y sigo recibiendo nos, ¿eh? No crean, o sea, sigo recibiendo muchos nos, pero trato de ser como muy constante en lo que pienso. No voy a cambiar mi manera de producir. Al contrario, a veces hay que ponerle 2 rayitas más para que el sistema se enoje un poquito más y le incomode otro poquito más. Pero es parte de tener tu voz propia, porque si hay algo que existe ahorita es que eres libre de producir y de hacer y de decir lo que tú piensas. Entonces, me gustaría también que mis compañeros que mostraran su trabajo y que siguieran continuando que dieran su opinión sobre esta mirada blanca hacia nosotros. Por ejemplo, algo así que pasa inmediato cuando Nelson pasa esa foto es bella, o sea, y esa foto son las personas que están rodeadas, ¿no? Pero claro, hay que ser sinceros, tenemos esta idea de que esa persona tendría que ser ahora sí blanca, todo esto, porque es lo que nos han dicho que es bello, ¿no? Es lo que nos han dicho. Entonces es como dicen, no, que es de mal gusto. ¿Quién, quién, esa palabra de decir que es mal gusto es la palabra que nos introdujeron a nosotros para decir que esto es el mal gusto. El verte indígena, el verte así, de ese color, es de mal gusto, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, eso es como cuando veo esta foto digo, sí, claro, o sea, ¿qué hubiera si no tuviéramos esa introducción que tuvimos de la educación, de todo este sistema, ¿no? Gracias, Ana. Cuauhtémoc, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, volviendo un poco al tema de hace rato que decías, que ahorita me quedé reflexionando también, que pues en mi como cuando yo crecí, pues a lo único que accedí pues a algunos libros de estos de los libros del Rincón y no conocía como pues como mucho trabajo, ¿no? Pues de estos grandes artistas, ¿no? De estos grandes maestros, ¿no? Y que si bien como por este tema de la profesionalización, pues tiene uno que conocerlos, ¿no? Yo a veces pues conocía el trabajo de algún artesano hasta la fecha, soy como muy, creo que no he perdido como esa capacidad de asombro
Entonces me gusta mucho pues ver el trabajo de los artesanos, y yo creo que en mi trabajo se refleja mucho, ¿no? Como toda esta estética, y me gusta pues, o sea, de alguna manera creo que mi trabajo pues busca también pues asumir como cierta postura, ¿no? O sea, mi trabajo está más influenciado de la gente que admiro, que son, bueno, admiro mucha gente ahora ya más, ¿no? Como profesional de esto, a artistas consagrados, pero más a gente que ni siquiera se asumen como artistas, ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera se asume como, pues, ni siquiera vende su arte, ¿no? Porque ni siquiera viven de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues mi trabajo yo siento que trata de reflejar eso. A mí me gusta mucho el color, ¿no? Creo que es algo que también se refleja mucho. Eh, este, el color para mí, pues es también una herramienta para poder narrar visualmente. Y porque también mis procesos tienen que ver como o sea, como por formación que diseñador gráfico, ¿no? Entonces, eh, con el trabajo que más, digamos, que me siento cómodo, pues es con esto que por ejemplo, ahora ven, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta imagen, pues, la hice porque una vez mi tía me estaba contando que ella cuando aprendió a tejer, soñaba con una serpiente, ¿no? Entonces yo luego busqué referencias y había incluso por ahí algunos ensayos antropológicos que hablaban de gente que se dedicaba al textil y de esta relación con el sueño, ¿no? Entonces mi tía cuenta que ella aprendió a tejer a través del sueño, y muchas veces, bueno, yo luego platicaba con un amigo que decía que la serpiente tiene que ver como con la tierra, con la feminidad, con la fertilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto es lo que siempre trato de reflejar en mi trabajo. Ok, muchas gracias. Hace rato, Ana, mencionabas algo muy importante, que yo creo que esa es una de las características de este momento del siglo XXI, ¿no? La tecnología no debería estar peleada con la raíz, yo les digo con la tradición, y que en realidad es con un mundo, con las subjetividades, ¿no? Y también aprovecho para pedir que si ponen tu obra, para que también ahorita platiquemos de ella, porque, bueno, voy a andar más en esto, pero como estamos preguntando, bueno, ¿qué, ¿cómo podría deconstruirse la mirada blanca del sistema del arte contemporáneo mexicano? Nelson hablaba de los curadores, ¿no? Bueno, eso entendí, de las galerías y del sistema, ¿no? Y creo que algo está pasando que sí están volteando a ver, que por supuesto que la obra lo dice a gritos, pero que a veces también no sé qué tanto en el fondo se comprenda todo este lenguaje. Generalmente, bueno, es una percepción mía, que hablan de lo prehispánico, o sea, es así como regresar a hace 500 años o más de 500 años, ¿no? Y me parece que es una mirada, bueno, más bien una distancia mental y conceptual enorme, cuando lo que estamos hablando pues es del presente, ¿no? El año 21 en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿quieres ahondar un poquito más acerca de tu obra en este aspecto cuando dices no debería estar reñida la tecnología con la raíz? Ana. Sí, claro. Por ejemplo, en esta pieza que estamos viendo, como dices, es ahora lo que está pasando, ¿no? Todo esto que estamos nosotros mismos provocando del maíz, ¿no? Nuestra base de alimentación. Entonces, estamos hablando de un tema actual, pero de un tema que ha estado, ¿no? Que es nuestra, como decimos, nuestra raíz, nuestro origen, ¿no? Es lo que ha hecho que esto sea parte de ahora, ¿no? Y es esto, ¿no? Esta es una olotera, ¿no? Que no,
la trabajé con una herramienta nueva que es una máquina láser, ¿no? O la gente, los forjadores y esto, ¿no? Y es hacer esta réplica de todos estos solotes y eso, ¿no? Es una pieza, cuando la ves, dices, ¿qué está pasando, no? Quiero que, o sea, y eso, todo esto que estamos pasando ahora, todas estas industrias, todos estos, ¿no? Los transgénicos, todo esto, eso, ¿no? Yo creo que aparte de lo que dicen bueno, lo que se ve de mi trabajo, no, que es bello y que el textil y eso, no, también hay una, un mensaje en todo de decir qué está pasando, no quedarnos con esa idea romántica, ¿no? De la tebuana, de esto, no. O sea, es esta forma de decir, ahí está, ¿no? Hay que verlo, qué está pasando, y claro, con ayuda de un discurso de decir, es esto, ¿no? Esto somos y en qué nos vamos a convertir, ¿no? Ok, muchas gracias. Ojalá le puedan avanzar para ir mostrando, exacto, muy amables. Esta es la jícara dorada de la que mencionabas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Y bueno, también otra de las ideas que surgieron, que me parece que hay que retomar, es que Nelson decía que la obra es autorreferencial. Y bueno, yo creo que casi todos los creadores, y que también el arte es tan abierto el día de hoy, que por supuesto que la obra no tiene que ser autorreferencial siempre, pero yo sí me asumo, ¿no? Que lo que yo hago sí es autorreferencial, porque no podría yo hablar de otras experiencias, pero también me queda claro que pertenezco a una comunidad y asumo que cosas que a mí me han pasado, le han pasado también a los de mi generación, a mujeres mestizas como yo, que también tuvimos una pérdida cultural pues muy fuerte, ¿no? Con la generación de los padres, y que eso, bueno, a mí me está tocando verlo mucho en la obra de arte de muchos artistas mexicanos, ¿no? Y quiero comentar algo brevemente porque en mi experiencia trabajo todavía con el sistema del arte canadiense, el indígena contemporáneo, y entonces una de las cosas que, bueno, aprendo con ellos es toda esta nueva mirada. Digo nueva porque, así como hace rato Ana decía, yo antes ni sabía que yo era artista indígena, ¿no? Hasta que en otro país me lo dijeron, porque dices, tú vienes de México y eres veracruzana, pues eres indígena, ¿no? Y entonces, claro, me lo dijeron, pero cuando yo estaba en medio de un grupo de otros artistas muy parecidos a mí en muchos aspectos, sobre todo en estas nuevas narrativas, que ya no es, ¿cómo se puede decir? La imagen tradicional, estereotipada del indígena, pues como se hizo en la mayoría, ¿no? En el siglo XX. Pero me viene a la mente que una de las cosas que ellos están haciendo, por ejemplo, es hacer cuadros, o sea, formar curadores indígenas. Y creo que, bueno, desde mi punto de vista, esa sería a lo mejor una de las aportaciones que nuestro sistema mexicano, una de las tantas que necesitamos, porque yo creo que no lo acabamos, pues que hay que desarrollar. A final de cuentas, muchas veces también los artistas nos convertimos en curadores por necesidad, precisamente porque, por ejemplo, en el estado de Veracruz, pues no hay muchos curadores que digamos, y en zonas indígenas menos. Entonces uno le entra a trabajar con la gente por necesidad. Pero bueno, yo pongo esta idea sobre la mesa. No sé que en el país esto también se está formando. Los mismos, ¿cómo se podría decir? Las mismas comunidades indígenas tienen a sus propios curadores. Por ejemplo, hace rato que Cuauhtémoc hablaba de la maestra que le hicieron el video, pues, por ejemplo, en el Totonacapan, ella sería la maestra que más experta, con más experiencia
que va dejando su legado a las nuevas generaciones. Claro, en español, a veces, y no creo que a veces, yo creo que bastante, la palabra curador es fuerte, porque por lo menos, bueno, yo vengo de esa transición de lo que era el comisario en los años, creo que 90 hasta el 2000, y se convierte en curador, y entonces el curador de repente como que era no impresionante, sino que impactaba, ¿no? Lo hablo por mi generación. Y en cambio con las generaciones, perdón, con las comunidades indígenas, por ejemplo el Totonacapan, las maestras son las expertas. Y sería el mismo equivalente de ese conocimiento que le puede decir a un artista joven, mira, todavía te falta trabajar por aquí, o todavía tienes que hacer esto. Eso, claro, lo quiero decir porque es mi oportunidad. Pero ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿qué podremos hacer todavía en este país? Como decía Cuauhtémoc hace rato, que tenemos una responsabilidad bastante alta, porque siempre van a venir atrás de nosotros otros, ¿no? ¿Qué podríamos ir aportando? ¿Qué guste? Bueno, yo quiero empezar. Como dice Cuauhtémoc, efectivamente, tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros, hablo de mi experiencia, también de mis compañeros, tenemos pues una historia de vida, ¿no? Que han sido procesos similares y tal vez distintos de alguna manera, y nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde estamos. Y a donde queramos llegar tenemos un gran camino todavía, porque pues somos creadores que nos falta todavía como tener carreras consolidadas, puedo decirlo así. Pero en mi caso, yo tengo una gran responsabilidad porque, como lo comenté anteriormente, yo no tuve referencias artísticas. A mí nadie me dijo qué tenía yo que hacer. Aquí en mi pueblo no hay ningún maestro de arte, apenas pues están como apareciendo personajes que están interesados por la cultura. Yo creo que yo he sido muy valiente en el decir, bueno, yo quiero hacer este proyecto, no sé si lo vaya a lograr, pero voy a dejar todo y lo voy a hacer. O sea, yo tuve que dejar mi trabajo, dejar lo que estaba haciendo, dejar de percibir ingreso fijo y digo, yo me voy a lanzar porque es mi pasión, es mi sueño. Y no sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Entonces tomé esa importante decisión. Me fui a la Ciudad de México, empecé a tocar puertas, empecé a estudiar, a trabajar en muchas cosas. Y bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos cuando el trabajo ya ha tomado un curso importante en cuanto al arte LGBTIQ en México. Pero mi responsabilidad creo que es inspirar a los demás, inspirar a aquel niño que quiere ser artista, que tiene ganas de estudiar, pero no tiene como referencias, y yo quiero ser una referencia para ellos, como una manera de inspirarlos, y lo he estado haciendo porque me gusta a mí dar conferencias motivacionales, si lo puedes decir así, de cuál fue como mi historia, cuál ha sido, cuál es hasta el momento, y que ellos también pueden. Yo creo que todos pueden, todos tenemos, como lo mencioné en un principio, todos tenemos algo especial que mostrar, que compartir, y para mí esa es mi responsabilidad. Y ahora estoy voy a fungir como gestor cultural. Entonces, de esa manera también yo, al conocer el sistema, conocer el medio del arte, quiero también ser como un puente entre los nuevos artistas y el medio artístico. Entonces, esa para mí es mi responsabilidad, lo tengo muy claro, y porque estoy seguro que hay mucho talento, pero como yo siempre lo digo, el talento a veces no es suficiente, el talento se tiene que educar,
y, y hacerlo explotar a su máximo nivel. Entonces, para mí, un niño, un joven que esté empezando, no ha desarrollado ni al 5% su capacidad de crear. Entonces, ese es para mí es mi responsabilidad. Muchas gracias, Nelson. ¿Quién de los dos quiere compartir, Ana? Yo creo que debemos reforzar los lazos comunitarios en grupos, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de que trabaja Yasnaya Aguilar, que ellos tienen una postura de, es como ejemplo, de no participar a estas becas, a estos proyectos de ser indígena, ¿no? Y tienen un hashtag que dice, no somos indígenas, ¿no? Y deberíamos replicarlos y ellos dicen, somos Ayud, ¿no? Deberíamos hacerlo nosotros mismos. No somos indígenas, somos artistas contemporáneos, somos artistas de Vinizá, ¿no? O sea, yo creo que replicar estas cosas que están funcionando, replicarlas, hacer esos lazos y yo creo que la clave de todo esto es esos lazos, hacerlos en grupo, trabajar y replicarlos como ese trabajo que va a hacer ahora Nelson, Cuauhtémoc en el pueblo, escuchar la voz de las personas sabias, ¿no? Y llevar de la mano con lo nuevo, pero con la raíz de lo más importante, ¿no? Gracias, Ana. Cuauhtémoc. Sí, coincido con los compañeros. En mi caso, también por el tema de la violencia que se vivió aquí en Veracruz, que bueno, no estamos todavía del todo exentos, ¿no? Sin embargo, pues en su momento pues fue muy complicado y pues yo todo el tiempo he estado a pesar de que me he ido, he estado regresando a las comunidades. Ahora ya estoy de planta ahí, estoy trabajando para crear una biblioteca comunitaria. Voy a las comunidades, trabajo con muchos niños y con muchos jóvenes. Como dice el compañero, pues mucho talento he encontrado esas. Y mi responsabilidad precisamente es esa, estar trabajando con estas nuevas generaciones, estar tratando de ser referencia también, porque justamente lo que decía también el compañero, no hay, o sea, creo que en mi pueblo, pues no sé si creo que yo soy el único que vive de esto y que ilustra y que hace libros, ¿no? Entonces también ese es otro tema, ¿no? Los libros, para mí, yo siempre he dicho que son mi video, ¿no? Porque yo juego con libros vivos, niños, ¿no? Pero más allá de como de esta cuestión intelectual, ¿no? Esta cuestión de por querer, ¿no? Como ser intelectual, ¿no? Sino más bien como una herramienta, como un juego, lo hago con los niños, ¿no? Estamos todo el tiempo creando y sobre todo también recreando nuestra identidad, ¿no? Trabajando en la recuperación de nuestra lengua náhuatl. Entonces, esa ha sido mi responsabilidad, ¿no? Y pues a través de mi trabajo, pues también mostrar como el contexto, mostrar como ciertos rasgos, que el trabajo que admiro mucho de los artesanos, ¿no? Entonces, creo que me lo han dicho muchos compañeros, ¿no? Sé muy claro como esas influencias que tengo de la artesanía, del trabajo artesanal, ¿no? Porque además, pues también nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con bien, pues ahora, escuchando, pues yo también he ocupado todo el tiempo las herramientas tecnológicas, ¿no? Que pasé de no saber prender una computadora a usar como todos estos medios, ¿no? Actualmente, pues, incluso algunas cosas las trabajo en Leta, y bueno, pues, eso es mi trabajo en la comunidad.
Ya no les compartí a los compañeros algunas fotos que tengo de los niños, que para mí pues son también como muy interesantes, porque para mí los niños son artistas y ellos pues todo el tiempo me están enseñando al igual, ¿no? Para mí son como hago una analogía entre los pueblos indígenas y los niños, ¿no? Porque justamente los niños tampoco tienen voz, ¿no? De hecho, muchos dicen infantes, ¿no? Y pues, que la raíz esa, ¿no? Que viene de que no tienen voz, ¿no? Que son personitas sin voz. Entonces trabajo todo el tiempo con los niños precisamente por eso, porque pues ellos siempre tienen cosas que decir, son cosas muy importantes, son actualmente hay como por todo pues esta dinámica de la comunicación, pues los niños tienen mucha más información consciente por sí, porque pues ser humano en esa etapa de nuestra vida somos muy sensibles, ¿no? Y entonces es como me he encontrado grandes sorpresas, y la verdad es que pues desvincularme de la comunidad y del trabajo con los niños y jóvenes y bueno, pues eso es lo que hago. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo nada más para cerrar, ya ir cerrando, porque creo que ya tenemos un buen tiempo antes de darles la palabra para sus últimas palabras, bueno, del día de hoy, es que afortunadamente me parece que hoy el personaje o la personalidad del artista ha cambiado mucho. Ya no es esto que, sobre todo Occidente, nos enseñó qué significa ser artista, ¿no? En el siglo XX. Hoy, bueno, el artista, por lo menos en mi caso, y escuchándolos a ustedes que veo que coincidimos, somos gestores, educadores, investigadores, y yo creo que no nos la acabamos porque, o por lo menos en mi caso, aprendí a trabajar adentro de la comunidad como yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Y sí son las comunidades la que nos debería todavía seguir mostrando más estas rutas en medio pues, de este momento histórico que no la estamos pasando muy bien algunos, ¿no? Y que lo comunitario, que me parece que a veces también pues, se maneja demasiado, no sé si todos lo entendemos, pero sí creo que ahí está en parte pues lo que nos está haciendo falta, ¿no? El trabajar de manera comunitaria y no necesariamente adentro de la comunidad, porque bueno, yo lo veo aquí en ciudades grandes, por ejemplo, Jalapa, que hay comunidades pequeñitas adentro de esta gran comunidad, que son los huastecos, los totonacos, los de Zongolica, igual los urbanos, y también lo decía Ana, creo, ¿no? Hacer alianzas, hacer lazos, pues hoy esa sería uno de los caminos. Al final de cuentas, todos necesitamos de todos. Y me parece también que hoy más que nunca pues que, bueno, se les llama pueblos originarios, pero a mí, bueno, prefiero decir pueblos indígenas, nos están dando ahora sí que la pauta a seguir. O sea, hay realmente, ¿cómo se podría decir? Los artistas occidentalizados, lo digo por mí, ¿no? Porque no me puedo escapar, ha sido mi proceso llegar así a diferentes ciudades. He tenido también que ir, ¿cómo se dice esa palabra? Desaprendiendo, ¿no? Cosas que yo ya daba por hecho, que así tenía que ser el arte y que era inamovible. Y con todas estas enseñanzas, sobre todo, bueno, el día de hoy con ustedes, es ver, pues sí, tenemos que desaprender, pues para volver a aprender y para darnos esas alianzas entre todos. Creo, bueno, en lo personal, que es por ahí. Y ya para terminar, pues les daría la palabra pues para, si quieren ustedes agregar algo más, hablar de algún tema importante que se nos haya ido, que bueno, yo creo que tenemos todavía mucho que decirnos nosotros, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo más?
o cerramos o lo dejamos hasta aquí? Bueno, yo en mi caso lo que me resta decir es como sentirnos orgullosos de quiénes somos. Dentro, como artistas indígenas contemporáneos que somos, creo que debemos alzar nuestra voz, ser firmes en lo que pensamos y en lo que creemos, sin importar lo que el medio piense u opine a veces de nuestro trabajo. Creo que hay que ser fieles a lo que creemos y hacer comunidad, como dice Ana, apoyarnos entre nosotros y que el arte indígena contemporáneo pueda estar, porque está al nivel de cualquier tipo de arte. Yo siempre lo he dicho y estamos al mismo nivel que los mejores artistas. Eso es lo que puedo decir. Gracias, muy amable. Ana, Cuauhtémoc. Pues yo lo que puedo decir es que sí creo que es muy necesario que pues nos vinculemos y hagamos comunidad hacia afuera y hasta el exterior, porque efectivamente, como dice Guillermina, estamos pues muy individualizados y vivimos como en sociedades muy materialistas, ¿no? Y creo que pues nos toca también pues resarcir el tejido social, porque también hemos estado, pues somos una sociedad que ha venido procesos históricos muy violentos y creo que también nos toca pues crear como esa cultura de paz, ¿no? A través de nuestro trabajo. Yo lo veo muy claro pues con los niños, ¿no? Porque pues con los niños precisamente todo eso es lo que nos enseñan, ¿no? Su amor, su entrega, su entusiasmo, su sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? Todo eso tan lindo que tenemos como humanos cuando estamos así en esa etapa, de repente se nos llega a olvidar, nos llega a ver la mente, como digo yo, ¿no? Entonces creo que debemos regresar también a esa natalidad con la que se vive al principio, debemos también de no perder ese sentido del asombro, ¿no? Que es fundamental para poder seguir creando pues lo que hacemos nosotros también, ¿no? Y para poder seguir siendo puentes con nuestras comunidades. Muy bien, gracias. Ana. Pues muchas gracias. Como que estas pláticas son las que me ayudan mucho para estos miedos que uno tiene, estas inseguridades, y como dice Nelson, sí somos nosotros, somos esta voz, y pues al final el arte de eso se trata, ¿no? De compartir, de hacer una reflexión, de dialogar de esto. Entonces yo creo que pues son estas pláticas las que me hacen reafirmar más quién soy y que somos varios y que pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo con todos. Y bueno, pues le pasaría la palabra a Fernanda, no sin antes de mi parte, bueno, agradecerles a ustedes por esta magnífica charla y que, lo vuelvo a decir, todavía tenemos mucho que decirnos. Entonces, Fernanda, si quieres tomar la palabra. No, pues muchísimas gracias a todas y todos por esta charla. Fue muy rico escucharlos, aunque estuviera escondida. Y bueno, más allá de que la conversación solo se centrara en hablar de cómo ha sido la representación de lo indígena en el arte moderno, creo que algo que para mí es importante rescatar es justo cómo hablamos desde nuestros contextos actuales, desde nuestras propias voces, desde la crisis que estamos viviendo y que nos está tocando desde nuestras propias particularidades, tener esta experiencia y cómo se transforma nuestro entorno. Me gustó mucho escuchar a Cuauhtémoc hablar sobre su trabajo y la relación que tiene y la vinculación con los niños de la comunidad, con los artesanos, que no tiene nada que ver con esta
macroesfera del arte, del circuito artístico como lo conocemos. Me gustó mucho también escuchar a Nelson hablar de todos los procesos dentro de la comunidad a partir de unas fotografías que, si bien tenía una intención de lo contemporáneo, la fotografía del arte moderno, sus referentes, siempre fue con esta idea de, pues, de aquí hacia lo que es mío, ¿no? Lo que me pertenece y lo que yo siento que es propio de mi propio interno, contexto, de mi sexualidad, de mi género, ¿no? Entonces, también Nelson, muchas gracias. Y pues qué decir también de Ana y todas las ideas que nos estuvo compartiendo sobre, no solo es hablar de arte indígena, ¿no? Siempre es hablar desde otras perspectivas, ¿no? Si se habla de eso es porque es lo que habito, lo que siento, con lo que está en mi entorno, en mi vida cotidiana. Entonces, Guillermina, muchas gracias también por todas las palabras que nos compartiste, el diálogo que fuiste hilando con tu propia experiencia, también en un cruce con la ciudad, que creo que es muy importante, sobre todo cuando en este sentido de pertenencia o aislamiento o separación de ciertas ideas, y cómo a partir de tu experiencia como investigadora, como docente y como artista nos pudiste ir llevando por cada una de las pláticas, las micropláticas que se fueron dando de cada uno. Entonces, bueno, no queda más que agradecer. La charla se pudo haber llamado Artistas frente a la representación del indígena en el arte moderno y más allá del arte moderno hacia lo contemporáneo. Entonces, bueno, por parte del Museo de Arte Moderno, quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por tomar esta invitación. Esperemos que esta no sea la última y que no solo sea en estas fechas, sino que podamos seguir pues construyendo juntos, y eso sería todo de mi parte. No sé si se quieren despedir. Nos vemos pronto. Espero que no sea la última vez. Entonces, muchísimas gracias y eso es todo. Un abrazo. Gobierno de México.